para el Cambio, martes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, de la solidaridad y de la patria grande que es América Latina, para conversar con don José Ismael Román, con Ponce Rate y Tito Alvarado, un hermano chileno que nos ha hecho el favor de disponer de su tiempo para conversar de temas interesantes de su perspectiva como chileno, como patriota latinoamericano. Ya ahí tengo a Ponce de nuevo aquí con nosotros. Don Ponce, saludo. Esperemos que don José Ismael se conecte lo más pronto posible. Adelante, don Poncerrate. Bueno, a nivel internacional, Latinoamérica tiene muchas cosas por delante de qué enfocarse. En Chile hay un proceso bastante complicado con este progre Boric, Gabriel Boric. Seguimos con Perú, Pedro Castillo, que sigue encarcelado, y el conflicto y las movilizaciones allá en Perú. Yo no ando con nadie, pero me tienen velada. En Venezuela, cómo se están recomponiendo las cosas en Venezuela, cómo Xiomara Castro también ha tenido algunos inconvenientes allá. Y aparte de que en Latinoamérica hay mucha problemática y hay muchos conflictos, también tenemos que en Europa los conflictos también se agudizan la crisis en Francia, en Inglaterra, el conflicto de Ucrania no se le ve una posible salida negociada en el breve plazo. El conflicto de los aerostatos con China y Estados Unidos que se ha complicado de nuevo, y China también ha acusado a Estados Unidos de haber pasado por puesto su aerostato también sobre el territorio de China. Es decir, hay una convulsión global. Hay una convulsión no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, que es un panorama sombrío para la humanidad y que hay que prestarle atención a eso. Adelante, don Ismael, buenos días. Nada, un placer, hermano. Me llegó tarde esta invitación. Tarde digo, enviaran el link. Pero aquí estamos. Y te he escuchado pacientemente ahí dándole la vuelta al mundo. Interesante. ¿Sabes? A propósito de eso, el mundo está convulsionado, tanto por el problema de la guerra, por el problema económico, porque la guerra hoy no es solo, sino también política, económica, tecnológica. Por eso la guerra es mundial, porque también nos está afectando a nosotros. Y el conflicto no solo es, por ejemplo, con Ucrania y Rusia, es una coalición de países, que estos países son 12, que han sido responsables también de las grandes guerras que se han dado en el mundo, que han destruido países. Y Europa, que ha sido testigo fiel, presencial de esos conflictos. Por ejemplo, cuando Bill Clinton tuvimos la destrucción de Yugoslavia por la OTAN, que además de eso, tú escuchaste ahora el problema, porque los Estados Unidos lo que está buscando es enchinchar el problema con esto del globo aerostático que cruzó parte de su territorio. Eso ha sido normal. Los países, República Dominicana lo tira para ver el problema de la dirección del viento y medir otras cosas. Y lo hacen todos los países y los mismos Estados Unidos. Pero está el celo ahora y la gran excusa de decir que los chinos estaban espiándolo, ¿no? Una bobería. Pero lo quieren justificar para crear más conflictos en la parte asiática. Ya lo ve ahí como hay una coalición de nuevo con Japón,
y otros países para hacer ejercicios militares, rearmando a Japón, que salió con una limitación, que no debía tener ejército ofensivo. Y eso es lo que Estados Unidos hoy le está imponiendo a Japón, como lo hicieron con los alemanes. Y en esta guerra de Yugoslavia, Estados Unidos, la coalición, destruyó la embajada china en Belgrado, de un bombazo. Hoy ellos destruyen un globo aerostático para crear dificultades. Los chinos protestaron, pero por Dios, no debemos seguir en esta gran crisis que hay, porque están azuzando conflicto en aras de mantener el dominio, la hegemonía mundial. Entonces, esto es un problema serio. Latinoamérica es el ejemplo palpable. Mira, Aris, Latinoamérica ahora, en el caso de Nicaragua, y casi no salen los medios. Dice: Nicaragua deportó, desterró a 200 nicaragüenses hacia otro territorio, acusándolo, cuando con un acuerdo que Estados Unidos, para que lo liberaran, que eran los instigadores, los que crearon prácticamente una guerra, y financiados por ONG de Estados Unidos y de Europa, crearon zozobra en Nicaragua a partir del 2018, y ahora, a petición también, con un acuerdo de Estados Unidos, Nicaragua hizo una lista y se lo entregó para que, si ellos querían estar en Estados Unidos, y ellos firmaron para irse para allá, pero están creando ahora los grandes medios corporativos para desacreditar a Nicaragua, creando diciendo que el gobierno es represivo, deportando a su gente. Y esa es una situación peligrosa en el continente, y otros conflictos que hay. Mira, Ismael, gracias por tu interpretación de esa panorámica que yo hacía, pero fíjate que el gobierno chino le respondió a los norteamericanos que el mundo entero sabe que ellos han espiado incluso a sus propios amigos, y han espiado a presidentes amigos, y que han espiado el mundo entero, y que ellos son los más perversos espiando a amigos y enemigos, y que ellos son los que más han invadido países en el mundo entero, y que China nunca ha invadido ningún país. Le respondió el ministro de Relaciones Exteriores de China a los norteamericanos, y que ellos nunca se prestarían a espiar a Estados Unidos de una manera deliberada y descarada, como ese globo que se le desvió para allá. Que los Estados Unidos sí lo hacen a través de todos los medios, con la CIA, con el FBI, con los medios electrónicos, y que es el único país que tiene prisionero a un periodista porque desclasificó una serie de documentos y quiere asesinarlo. Todo eso dijo el funcionario chino del problema del globo aerostático. Eso por ese lado. Pero en el lado de Latinoamérica, lo que se quiere es, lo que tú comentabas sobre Nicaragua, lo que se quiere es presentar a Murillo y al presidente y a la vicepresidenta como dictadores, porque la derecha no soporta un gobierno democrático, verdaderamente democrático. La democracia para la derecha es la democracia norteamericana, la democracia del garrote y la democracia de la violación de los derechos humanos. En los países donde se respetan los derechos humanos, donde se respetan las libertades y donde se respeta al ciudadano de a pie, esos son países dictatoriales para la derecha internacional, para el neoliberalismo. Entonces, hay que contextualizar eso, José Ismael Román, para que nuestros oyentes sepan y contextualicen cuál es el problema de las dictaduras cuando se trata de una democracia real y no una democracia de facto. Hablando de eso, sí, de dictadura y eso, es así como tú dices, ¿no?
hay un sinnúmero de gente que se convierten en serviles para desestabilizar gobierno pago por Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno dominicano fue uno de los primeros que se ha puesto, este gobierno, servir a la política de Estados Unidos. Recuérdate que cuando tomó posesión el presidente Luis Abinader, lo primero que hizo fue entrarle a las inversiones chinas en áreas determinadas, a petición de Estados Unidos. Pero eso sucede también con tanto gobiernos como personas lo hacen. Y lamentablemente estos gobiernos que no son simpatizantes o no tienen, no se dejan dominar por la política norteamericana. Eso pasó con Nicaragua, pasó con el caso de Venezuela, con el caso de Venezuela, que reconocieron a Guaidó y no han tenido la cara todavía de decir que el gobierno de Guaidó, eso es aguado y eso no tiene presencia en Venezuela. Hoy que Venezuela tanta ahí debe instaurar esas relaciones, porque nos hemos beneficiado muchísimo de Venezuela en la historia. Nuestro padre de la patria murió allí, los acuerdos en el área energética con Venezuela y también el intercambio cultural que hay en los pueblos, y prefieren mejor romperlo en aras de seguir siendo serviles. Es lamentable. Estados Unidos, si para ellos no es, ellos lo que tienen son intereses, y ahí está el caso de Trujillo, que no quiso entender que debía salir del poder a petición de ellos, porque todos estos dictadores lo pusieron ellos en América Latina y el Caribe, en esta gran parte de insular y peninsular. El caso de Pinochet, hoy que íbamos a hablar, ¿verdad?, con un chileno, ahora apreciado la fortuna que este señor hizo, bancos norteamericanos. Él apenas murió en el 2021 y la esposa, el apellido Iriarte, hoy está repartiendo esa fortuna. Claro, los tribunales hoy le están pidiendo que explique eso y que devuelva una parte de esos recursos. Esto no sucedió aquí. Los Trujillo lo que hicieron fue que lo que no pudieron quedarse con la empresa, hubo que quedarse en el país y repartírsela después la clase gobernante una a una, y, entre ellos, y hoy están privatizadas. Esta es una situación difícil. Ojalá nuestra población entienda que estas políticas que aplica nuestro gobierno está acorde con los lineamientos de Estados Unidos. En el tema haitiano, mire la gran discusión que hay ahora con relación a eso y las iniciativas que el gobierno dominicano quiere y tiene planteadas en función de los intereses de Canadá, hablo de la Unión Europea y Estados Unidos, que la República Dominicana, un país con una riqueza importante en todos los órdenes, agua, medio ambiente, hablo de vegetación que se puede producir, que debemos ser nosotros los que asumamos el problema haitiano aquí. No, nosotros debemos colaborar con los haitianos, pero es allá. Ellos tienen que ponerse de acuerdo en las políticas, en lo económico, en todos los órdenes para desarrollar su nación. Estados Unidos no debe imponernos a nosotros acciones con relación a Haití, no en este momento, en cualquier momento, porque en otras ocasiones le hemos servido y hemos pasado de ridículo. Desde aquí han salido invasiones para Haití. Que recuerden el gobierno de Hipólito, cuando el derrocamiento de Aristide, todos esos tontón macú estaban aquí. No es con eso que hay que hacer un acuerdo de convivencia política, es con el pueblo haitiano, con las autoridades haitianas. Entonces, a la luz de eso, ojalá el gobierno tome en cuenta esta petición
que en este momento estoy haciendo. Señor presidente, no se dé tiempo para ver ese planteamiento que está en las cámaras en este momento. Rechácelo. El pueblo dominicano debe tener, eso va a crear muchos problemas, porque usted mismo, que ha tenido toda una campaña para que la comunidad internacional ayude a Haití, es el momento para que no se inmiscuya o no inmiscuya nuestro territorio en la situación. Mira, eso que tú planteas de la agenda internacional norteamericana no solamente se da en Nicaragua y en Venezuela, se está dando actualmente en Perú con Pedro Castillo prisionero y una derecha liderada por los Fujimori, sobre todo por su hija Keiko Fujimori, y todos esos derechistas que están en el Congreso. Todo eso es auspiciado por los norteamericanos, porque no quieren en Latinoamérica gobiernos totalmente democráticos, porque, como dijo la generala del Comando Sur, Latinoamérica es la seguridad de nuestro pueblo, de nuestra nación libre, Estados Unidos de Norteamérica. Y lo dijo con esa claridad. Latinoamérica tiene litio, tiene oro, tiene bauxita, tiene níquel, tiene hierro, tiene cobre, tiene el 40% del agua potable a nivel mundial, tiene recursos naturales. Es decir, dijo, no podemos permitir que nadie se entrometa en que nosotros dirijamos y podamos tener acceso a esos recursos. Y lo dijo con claridad. Entonces la agenda está ahí, y además el propio presidente Joe Biden en el discurso al Estado de la Nación dijo, no podemos permitir que nos roben la hegemonía, debemos mantener la hegemonía de Norteamérica a nivel mundial, y está en peligro. China y Rusia amenazan la hegemonía de nuestra nación y no podemos permitir que eso suceda. Y lo dijo con claridad en su discurso ante el Estado de la Nación. Entonces, eso que tú planteas con relación, solicitándole a Luis Abinader que la ley sobre trata y tráfico de esclavos y de la trata por la frontera, que la retire, debe retirarla y no someterla, ni siquiera darla a discusión, porque eso es lo que nos tratan es de imponer campamentos de refugiados acá en República Dominicana, y nosotros no tenemos la capacidad para tener campamentos de refugiados como tiene México en su frontera, cientos de miles de refugiados que están migrando hacia el país, el gran país del norte, el gran país de la democracia, entre comillas, paréntesis y corchete. Y esa es la situación, José Ismael. Sí, hay que decir que Estados Unidos tiene un concierto de naciones que le hacen coro. Tú hablaba ahorita en el caso de Europa, cómo Estados Unidos pues vigila no solo su frontera, sino que es desleal con sus amigos, como tú decías, Aristóteles. Y recuerde el caso de Snowden, que fue aquel agente de Estados Unidos que trabajaba en la NSA. Estados Unidos tiene 17 agencias de inteligencia, todas están aquí en República Dominicana. Entonces, ante esa situación, no son capaces ni éticos de aceptar que los otros países tienen independencia. Pero lo que quiero señalar es que esa Europa apenas protestó ligeramente cuando se evidenció que ellos, los Estados Unidos, cuando iban a cualquier tipo de negociación política, económica, militar, ya tenían todas las informaciones como ellos pensaban porque lo espiaban. Entonces, hay una serie de políticos que llegan a los gobiernos que son serviles, y eso pasa con Europa. Ya decía en otro comentario que la Unión Europea no nació solo por el interés de los europeos, fue una decisión de Estados Unidos que le permitió que tuvieran una moneda, pero hoy no le permite que ellos puedan disentir como países en apoyar una guerra
que ha afectado fundamentalmente a los europeos, a los ucranianos, a los rusos. Una guerra de desgaste, plantean ellos, y que son capaces de eliminar una parte de esa población, fruto de una política ciega, de ese liderazgo con poco brillo que tiene Europa. Lamentablemente, las cosas tendrán que cambiar, porque los pueblos, es un problema dialéctico, los pueblos están en esa tesitura. Los chinos, incluso los mismos rusos, son de los que tienen grandes inversiones en América Latina, como tú decías también. Ellos no quieren ser desplazados, quieren mantener a su costado, a su mano, toda esta riqueza que hay aquí, porque cree, como lo definieron en 1823, mediante la doctrina Monroe, americano. Lamentablemente, eso no debe ser. Pero fíjate que... José Ismael, Conserrate, vamos a hacer una breve pausa y retornamos enseguida para ver si centramos alguna conversación, aprovechar a José Ismael sobre el tema migratorio, México y el pensamiento de José Manuel López Obrador. Ojalá que no nos pase lo de ayer. Pausamos, Natanael. Lo de ayer.